Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniel Medina y bueno, voy a responder unas preguntas de ética que son trabajo de mi universidad y pues estas preguntas consisten en dar a conocer pues lo aprendido. Entonces empecemos por la primera pregunta es ¿para qué sirve la ética? Bueno, la ética son un conjunto de normas, principios o valores, si se puede decir de esta manera, que de alguna u otra manera nos influencian en la manera en cómo vivimos, en la manera en cómo nos comportamos, en cómo pensamos, en cómo nos expresamos con las demás personas, en la ciudad en la que estemos o en el país en el que nos encontremos, o en la sociedad, si se puede decir también de esta manera. De alguna u otra manera, bueno, Gustavo Bueno en el 2009 él plantea que tiene una fuerza de obligar proporcional al individuo o grupo al que pertenece. Entonces, de alguna u otra manera, lo que él plantea es que, digamos, de alguna u otra manera esos principios nos fuerzan, ¿sí? Nos obligan inconscientemente a tomar decisiones. Y pues que por ende estas decisiones tienen consecuencias buenas o tienen consecuencias malas que de alguna u otra manera nos ayudan a construir o a destruir en gran parte en el entorno en que nos encontremos, en nuestra familia, en lo personal, etcétera, etcétera. Voy a mirar aquí abajito que tengo una cita. Bueno, entonces, decimos que la palabra ética proviene del griego. De alguna u otra manera, si lo traducimos, quiere decir carácter. Y Cortina pues hace una aclaración en un video. Cortina en el 2014 declara que somos personas que nos moldeamos un carácter. ¿Sí? De alguna u otra manera, la ética en el griego quiere decir también carácter, y ese carácter pues se puede moldear, o esos principios, digámoslo así, se pueden moldear para lo que mencionaba antes. Ella también menciona, ella también declara que somos libres, libres para decidir y no podemos dejar de ser libres. Cuando elegimos o decidimos tenemos que justificar nuestra elección y hacernos responsables. Aclara que tenemos una estructura de libertad, de justificación y de responsabilidad. Y pues ella plantea que en el carácter, de alguna u otra manera, son cosas que ese carácter lo podemos ir moldeando cada día y tenemos la libre decisión o la capacidad de decidir todos los días qué principios queremos que están bien, qué principios queremos asumir y cada día crecer en el carácter, en esos principios y en esos valores éticos y morales pues para la construcción de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestra ciudad y de nuestra sociedad como tal. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta radica en, ¿son la ética y la moral la misma cosa? No, no son la misma cosa. Eh, bueno, aunque la ética y la moral comparten los mismos valores éticos, digamos que la diferencia radica en que tanto, o sea, sí, o sea, aunque comparten los mismos valores éticos y morales, los mismos principios, digámoslo así, la ética tiende muchas veces a ir en contra de la moral. ¿Por qué? Porque la moral, si miramos la diferencia que Gustavo Bueno en el 2009 afirma que la diferencia está en que la ética son un conjunto de normas, valores que tienen por objeto cuidar, salvaguardar y fortalecer y preservar la vida de una persona o individuo. Y la moral tiene por objeto cuidar o salvaguardar, fortalecer y preservar la vida de un grupo de personas o un grupo social. Entonces, si nos ponemos a mirar, la ética son principios de un individuo independiente, individual.
Y la moral pues son un conjunto de éticos y principios de una sociedad. Entonces de alguna u otra manera la diferencia y radica es como, esperen que se me fue la palabra, que tienen como objeto distintos fines, ¿sí? Tienen distintos, digamos, un ejemplo, digamos que para mí está bien matar, digámoslo así, un ejemplo. Y para mi sociedad no es, no es correcto, o sea, no es moralmente aceptable. Entonces, pues ya hay como un choque de fines diferentes, sí, de fines diferentes. En eso radica la diferencia. ¿Enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? Claro que sí. Pienso que uno de los mayores enemigos de nuestra sociedad es es la falta de conocimiento, la ignorancia. Incluso la palabra lo dice, que por causa de la ignorancia se perdió el pueblo. Entonces digamos que de alguna u otra manera sí, es muy importante socializar estos temas, que no sé, las comunidades socialicen más estos temas y enfaticen, profundicen en cuáles son esos principios que nos ayudan a crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Bueno, el sistema ético que yo elegí es el epicureísmo y pues los dos ejemplos que voy a dar, pues digamos que de alguna otra manera lo que plantea este sistema es que el placer, o sea, tienen el placer como fin de todo. O sea, el placer es la felicidad y todo lo que les genere este placer, pues los va a hacer feliz. Y pues se expresa, claro está que recalca que hay unos límites de este sistema ético, pero tienen como fin el placer en la vida y pues el placer para ese sistema significa como la felicidad. Voy a nombrar un ejemplo. Cuando un hombre está soltero y de alguna u otra manera está buscando una persona determinada para así satisfacer sus deseos emocionales, físicos, etcétera, etcétera. Pero de alguna u otra manera esta persona tiene unos límites. Y los límites son que va a estar solo con esa persona, no se va a exceder en satisfacer sus deseos sexuales, digámoslo así, buscando más personas, sino que determina estar simplemente y únicamente con esta persona con la que ya está. Entonces digamos que eso es una manera, es como un ejemplo trayéndola aquí a la vida real, digámoslo así. Y pues de alguna otra manera es eso, digamos que buscar el placer. Entonces digamos a este hombre su placer, busca su placer, o sea, busca el placer como felicidad, el placer sexual, el placer emocional y pues lo realiza con esta persona. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar la siguiente pregunta. Secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo es y a la fuerza es moralmente aceptable, no es moralmente aceptable, no es moralmente aceptable. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? Sí, se sabe de que nosotros lo que hemos aprendido en historia es que hubo un tiempo de esclavitud donde pues lastimosamente comercializaban afroamericanos en América, aquí en Latinoamérica también, en Europa. Y pues sí, hubo un tiempo que para algunas personas era moralmente aceptable, pero para otras personas no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Ahora es moralmente aceptable, no lo es. Incluso pues hay algunas organizaciones, no lo mencioné al principio, pero hay algunas organizaciones que promueven valores éticos globales, como el derecho a la libre expresión, derecho a la vida, derecho a la salud. Entonces son como estos valores éticos. Entonces no es moralmente aceptable actualmente, pero lastimosamente no todos tienen estos principios arraigados o no todas las culturas los promueven y por eso es que hay tantas injusticias y bueno, hay incluso esclavitud, etcétera, etcétera, actualmente, ¿no?
Si no es moralmente aceptable, ¿por qué los países y las personas no hacemos algo al respecto? Pues aunque nosotros como personas éticas tengamos valores y principios que no aceptamos ni promovemos estas cosas, ¿sí? O sea, la esclavitud, pues digamos que de alguna u otra manera no depende de nosotros constante, o sea, no se sale un poco de nuestro alcance, porque en sí, digamos, nuestros líderes, nuestros ministros, el presidente, su cuerpo de gabinete, bueno, en fin, las diferentes entidades que nos lideran, que nos guían, que nos representan, son los que deberían promover estos valores éticos y no permitir que se lleven a cabo, que se realicen estas prácticas. Pero como individuo es como muy imposible, es como muy difícil eh, tomar acción de estas situaciones porque se salen un poquito fuera de las manos de uno. Sería diferente si ya fuera una sociedad como tal, un grupo ético, digámoslo así, que promoviera estos principios y que tomara acciones en la medida pues para que no se lleven a cabo estas prácticas o para que sencillamente sean abolidas o sean, ¿cómo decirlo? O sea, para que no sean permitidas, ¿sí? Entonces pienso que está un poco fuera de nuestro alcance y que depende más de esas personas que tienen como la capacidad, tienen la autoridad, el poder para tomar acción y acciones sobre estas situaciones. Bueno, creo que no es más. Estas son las preguntas que tengo que responder y listo. Gracias.